el don de lenguas no existe, el don de lenguas sí existe. ¿Qué fue lo que hablaron los discípulos el día de Pentecostés? Las lenguas es un tema muy controversial, así que veamos lo que dice el pastor Juan Carlos Harrigan y al final yo estaré dando mi opinión sobre el tema. Veamos. Creer en el orar en lengua y en el hablar en lengua. El domingo Dios bautizó aquí personas con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Usted fue una. ¿A usted la bautizó el Espíritu Santo? ¿O a quién? ¿Usted o a quién? No pasaste al frente. Bueno, pues cuando termine va a venir aquí y me va a contar qué pasó el domingo. Hay gente que en las redes sociales recibieron el bautismo y oraron en lenguas. Fíjate que Andy recibe el bautismo, inmediatamente comenzó a ver, inmediatamente comenzó a operar. Porque la puerta para operar en todos los demás dones, el primer don debe de ser el orar en lengua. Es el que le abre el puertón a todos los demás. Ok, hablar en lengua cuando el Espíritu Santo nos hace hablar es el único don espiritual identificado con la iglesia de Jesucristo. Escúcheme otra vez. El orar o el hablar en lengua es el único don que identifica la iglesia de Jesucristo del Nuevo al Viejo Testamento. ¿Sigo, paro? Antes del día de Pentecostés, todos los demás dones, milagros, manifestaciones espirituales se habían evidenciado durante los tiempos del Antiguo Testamento. Pero el día de Pentecostés, este nuevo fenómeno entró en evidencia, se convirtió en algo exclusivamente identificado con la iglesia del Nuevo Testamento. Elías profetizó, Eliseo tuvo el don de discernimiento, Moisés vio cosas grandes, pero ninguno hablaron en lenguas. No le emociona. Este don no lo tuvo nadie por el momento, bíblicamente, en el Antiguo Testamento. Tuvieron visiones, vieron ángeles, pero nadie habló en lengua. El hablar en lengua vino en el libro de los Hechos. Este fue el don que dio como evidencia de que el Espíritu Santo se había recibido en los 120. Hay que destacar que el día de Pentecostés, que la Biblia relata en Hechos, hablaron idiomas y no lenguas que no podían ser entendidas por los humanos, sino lenguas entendibles. Continuemos. Moisés vio visiones envidiables, pero nunca habló en lengua como habló Pablo. ¿Sigo, paro? Él vio cosas tremendas, pero nunca oró en lenguas. Este don es el único de los nueve dones. Todos los 8 estaban en el Antiguo Testamento operando, pero de los 9, el único que no estaba era el hablar en lengua. Y me va a decir usted a mí que no es importante. Lo añadió Dios. Aleluya, alaba lo que vive. Lo añadió Dios, el don de hablar en lengua, de orar en lengua. Es el único don que no operaba en el Antiguo Testamento. Diga aleluya si usted puede, si no, gloria a Dios. Amén. Eso está en Hechos capítulo 2, versículo 4 y Corintios 12, 14. O sea, la primera razón por la cual se ora en lengua es porque el único don añadido que añadió Dios en el Nuevo Testamento. ¿Sigo, paro? Segundo, razones por las cuales debemos de creer y orar en lenguas. Hablar en lengua fue ordenado por Dios para la iglesia. ¿Por quién fue ordenado? Oramos en lengua porque Dios quiere que oremos en lengua. ¿Dónde está eso? En 1 Corintios 12, 28. 1 Corintios 12, 28 y 1 Corintios 14, 21. 3, la razón 3. El hablar en lengua es un cumplimiento específico de la profecía. Oramos en lengua porque es profético y cumple la profecía de Isaías 28, 11, que dice: en lengua de tartamudo hablaré a este pueblo. Gracias por su entusiasmo. El orar en lengua te da reposo, dice Isaías. Él no oró en lengua, pero habló de orar en lenguas. Joel, eso está en Isaías capítulo 28, versículo 11, Joel capítulo 2, versículo 29, Hechos 2, 16 y al 18 y 1 Corintios 14, 21. 4. Hablar en lengua es una de las señales del creyente. Hablar en lengua, estamos hablando las razones por las cuales debemos de orar en lengua y hablar en lengua. Es una señal
para los creyentes. ¿Cómo lo sé? Porque lo dice en Marcos 16, 17, que estas señales seguirán ¿a quién? El hablar en lengua, orar en lengua, es una señal de mi fe, de que creo. Vuelvo otra vez, Marcos 16, 17, Juan 7, 38, versículo 39. 7 al 38 y 39. Quinto, hablar en lengua es una señal para el incrédulo. Esa es la razón por la cual debemos orar en lengua. Cuando yo oro en el Espíritu y me da palabra, en lenguas puedo estar hablando un idioma, y un incrédulo que sabe que yo no hablo chino puede decir: ese tipo no es chino y me habló en chino. Y yo me quiero convertir por eso. Eso está en 1 Corintios 14, 22, que es evidencia al incrédulo. 6. El hablar en lengua es una prueba de la resurrección y glorificación de Jesucristo. Juan 16, 7 y Hechos 2, 22, 24 y Hechos 32 al 33. ¿Sigo paro? Jesús dijo que seremos, que digo, cuando yo sea glorificado, vendrá el Espíritu Santo. Bien, lo voy a repetir. Juan 16, 7, Hechos 2, 22 al 24 y Hechos 32, Hechos aquí, el verso 32 al 33. 7. Hablar en lengua es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Nos volvemos a detener aquí. Hablar en lenguas es una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, se puede decir que sí, porque nadie puede hablar en lenguas si primero no es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora, algo que sí hay que aclarar es que si el Espíritu Santo te bautiza, no necesariamente tienes que hablar en lenguas, porque la lengua es uno de los dones del Espíritu, pero hay más dones. Y esto quiere decir que un don es un regalo y no todo el mundo va a recibir este don. Pero bueno, vamos a continuar viendo el video. Hay mucha controversia con esto, pero yo me quedo del lado de lo que creemos que es la evidencia. Eso está en Hechos 2, versículo 4, Hechos 10, versículo 45 y Hechos 19, versículo 6. La gente que están en las redes, por favor, anoten eso y profundicen leyendo los versos, porque eso le va a despertar más y más y más hambre de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. 8. El hablar en lengua es un medio para predicar a hombres de otros idiomas. Lo mismo que expliqué. Hechos 2, 6. Y le oíamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Sigo o paro? El hablar en lengua, voy por el 9, es un don espiritual para la edificación propia. Esta es la razón por la cual debemos de orar en lengua también. Porque cuando oramos en lengua nos construimos, nos edificamos, nos restauramos. 1 Corintios 14, 4. 10. Hablar en lengua es un don espiritual para la edificación espiritual de la iglesia. Cuando oras en lengua y también la interpreta, edifica a la iglesia. Cuando oras en lengua y no la puedes interpretar, te edifica a ti nada más. Hay que estar claro. El hablar en lengua con la interpretación edifica a la iglesia. Sigo paro. Verso 11. Número 11. La razón número 11. Hablar en lenguas es un don espiritual para comunicarse con Dios en adoración privada. El orar en lengua es un medio para comunicarse con Dios en adoración. El que ora en lengua tiene un teléfono sin interrupción. Ni los israelitas ni los chinos pueden interferir, ni el diablo. Cuando oras en lengua es un contacto directo entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Y no hay forma de que Satanás decodifique ese código. Gracias por su entusiasmo. Yo recuerdo de un señor que contó un testimonio que él estaba por Nuevo México predicando. Hagen se llama, ya murió. Y él se levantó a las 3 de la mañana a orar. Y de pronto lo toma el Espíritu Santo y comenzó a orar en lengua por el espacio de 1 hora. Y no sabía por qué, pero estaba orando en lengua por 1 hora hasta las 4 de la mañana. Él sabía que el Espíritu lo estaba usando para interceder, pero no sabía por quién. Cuando él se acuesta a dormir, tiene un sueño. En el sueño él ve a su hermano que le da un ataque al corazón, lo meten en la ambulancia y cuando se muere, él ve que resucita a los 5 minutos.
y volvió y despertó. Cuando él llegó un mes después, porque no había teléfono como ahora, había que mandar un telegrama, algo así, no había teléfono. Cuando él fue, él le dice a su hermano: a ti te dio un ataque al corazón, te moriste por 5 minutos, pero Dios me levantó a las 3 de la mañana y Él te resucitó mientras yo oraba en lengua. Y el hermano espantado dijo: ¿pero quién te lo dijo? ¿Mamá te lo dijo? No, mamá no, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo levantó y mientras él oraba en lengua por 1 hora, él estaba resucitando y el hermano que le había dado un infarto había caído muerto. ¿Cómo es posible que la iglesia desconozca estos talentos y estos dones tan preciosos? Alaba lo que Él está aquí. Lo necesitamos, lo necesitamos. Santo Dios, siento un viento. Lo necesitamos. Sigo, paro. A mi esposa le ha pasado eso muchas veces, también a mí también. Que una inquietud y el Espíritu te tira a orar y tú comienzas a orar en lengua, orar y orar. Y tú no sabes, y es que Dios está salvando a alguien, está librando a alguien. Alaba lo que vive. Entonces, ¿existe o no existe el don de hablar en lenguas? Bueno, mira, a diferencia de que muchos dicen que no existe, sí existe porque la misma Biblia lo registra. Ahí está claro que existe el don de lenguas. El apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas angelicales. Lo único que él dice: si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada vale. Si yo profetizase y no tengo amor, de nada vale. O sea, que está dando a entender que el don de lenguas sí es algo real y que existe. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la Biblia dice que si alguien habla en lenguas y no hay quien le interprete, que calle. Y este es uno de los mayores problemas, que muchas personas hablan en lengua, nadie le entiende, pero ellos no callan. ¿Por qué? Porque le enseñaron que si no hablan en lenguas no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y es que el único don no puede ser el de hablar en lenguas cuando la Biblia registra 8 dones más aparte del don de lenguas. Ahora, ¿por qué es tan controversial esto? Si la Biblia habla claro de que el don de lenguas sí existe, pero que si alguien está hablando en lenguas y no se le entiende, tiene que callarse, y eso es simple. Además dice que si alguien habla en lengua, que sea ordenado, que sean una persona, como máximo 3 personas, y que sea uno a la vez y que haya quien le interprete. Ahora, si no hay quien interprete, cállese. El que habla en lenguas habla misterio con Dios y no edifica la iglesia ni edifica su entendimiento, sino que edifica su espíritu. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que es algo que debo hacer cuando estoy a solas. Ahora, si le pides a Dios que te dé el don para interpretar estas lenguas, que te dé esa interpretación, que te dé este entendimiento, está bien que la hables y luego digas: mire, lo que dije fue esto, esto y esto. Entonces ahí toda la congregación entiende lo que hablaste, y de esta forma es como se edifica el pueblo. Ahora, no se puede negar que el don de lenguas sí existe. Así que ya lo sabes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones.